En el caso puntual de Argentina, date cuenta que vos hablás de una revolución en 1810, hablás de una independencia en 1816, es decir, mucho tiempo después, una constitución en 1853, y hablas de una república en 1861, o sea, fíjate todo el tiempo que pasó como para que vos puedas entender, ¿sí? Un proceso de organización política que obviamente tenía que ver específicamente con intereses de los que estaban adentro de ese territorio. Estalla la revolución de 1810 y cuando estalla la revolución de mayo de 1810, Liniers, ¿sí? Se declara, ¿sí? O sea, se proclama, mejor dicho, como antirrevolucionario. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a generar el hecho puntual de que un ejército de Buenos Aires salga a cortarle la cabeza, dice llanamente. Y entonces ahí termina la historia de Liniers, que de ser un héroe popular, levantado en un cabildo abierto el 14 de agosto de 1806, pasa a ser el primer mártir de la revolución. Entonces también ahí puedo entender una mirada sobre la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo como devoradora de hombres, digamos, de determinados hombres que han sido parte de hecho, después Castelli, como parte de la revolución, termina muerto, ¿sí? Con un producto de una enfermedad, pero bueno, digamos, termina con cáncer de lengua. Después también tenés a Mariano Moreno, que termina muerto, si mal no recuerdo, el único argentino muerto y envuelto en una bandera inglesa, si mal no recuerdo, porque muere en un barco, ¿no? Yéndose para Inglaterra. En una misión diplomática a Inglaterra. La muerte de Moreno es bastante controvertida, sobre todo por lo que trae después y las declaraciones de Saavedra. Saavedra dice, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, como diciendo, o lo revoleamos del arco, o digamos, la cosa se nos venía brava. Y entonces, digamos, esa idea, esa mirada de la revolución, ya te digo, como devoradora de hombres, la vas a tener ahí, en Moreno, la vas a tener en Liniers, la vas a tener en Castelli, porque Castelli el 22 de mayo es el cráneo de la revolución. Vos el día 22 de mayo, o sea, la revolución nosotros la celebramos el 25, pero en realidad la revolución ocurre el 22, no ocurre el 25. No me preguntes porque todos los historiadores decimos lo mismo. ¿Por qué cae el 25? ¿Por qué no se celebra el 22? Se ve que les caía bien en el calendario lo del 25, pero es más importante el día 22 como fecha, digamos, sí, anecdótica y por lo que pasó. Es el día en que Castelli arma toda su discurso referido al tema de, bueno, el poder popular, el tema de que el rey está preso, que quién tiene la autoridad, digamos, de mando del rey, que cesa cuando el rey no está. Bueno, toda esa teoría, la teoría del poder que Castelli logra argumentar en ese momento, ¿sí? Ocurre el 22 de mayo. Y Castelli, al poco tiempo, se enferma de cáncer de lengua, es decir, aquel que habló y que fue el orador paradójico, pero bueno, también, digamos, dentro de las paradojas que tiene la historia, ¿no? Aquel que fue el orador de la Revolución de Mayo termina siendo devorado por un cáncer de lengua. Sí, es impresionante. Hablamos al pasar de, bueno, lo que dijiste de que dijo Saavedra sobre Mariano Moreno. Me acuerdo que hablando antes, y también por lo que uno ha podido estudiar, eran un poco las dos posturas, si se quiere, o tal vez sí, las dos posturas que se sostenían en lo que genera la Revolución de Mayo, que es la primera junta. Tal vez la manera, hablando con palabras de la actualidad, la postura más conservadora de Saavedra y la postura un poquito más revolucionaria progresista de Mariano Moreno. Y ahí se da un poco el encuentro. Bueno, Mariano Moreno termina con el final que acabamos de comentar. Y Saavedra, en cierto punto, era un poco el que comandaba o el que comandó la primera junta y es el que termina derivando en la junta grande. Si querés comentar un poco la diferencia también y cómo fue la dinámica entre esas dos cosas. En toda revolución uno tiene que entender que existen dos cuestiones muy puntuales. La primera cuestión es la que tiene que ver específicamente con el hecho de que tenés un grupo que puede ser intelectual, que es el que maneja la revolución, en ese caso puntual lo va a tener Mariano Moreno, con toda una estructura que es el Partido Morenista, ¿sí? Y otro grupo que, digamos, es más violento, más de acción, que puede apoyarse también en cuestiones de carácter armado, digamos, ¿sí? Las revoluciones también que, digamos, se sostienen a partir de todo el paquete armado. Entonces vamos a ver que ese grupo lo comanda Cornelio Saavedra. Sabeudristas y morenistas son los dos,
grupos o las dos tendencias políticas que aparecen, ¿sí? En este tiempo. Entonces vamos a ver que ambos con dos proyectos de organización y con proyectos que tienen que ver con la política totalmente diferentes. Esos proyectos políticos diferentes, ¿sí? Apuntan. Por un lado, para Mariano Moreno y para su grupo, la revolución debe ser 100% porteña. ¿Qué significa esto? Que las decisiones se tienen que tomar desde Buenos Aires, para Buenos Aires y por Buenos Aires. El saavedrismo tiene un concepto de, digamos, buscar todo lo contrario de lo que el morenismo plantea. Y entonces, Cornelio Saavedra cree que lo mejor es que las decisiones se tomen, digamos, con representantes de las diferentes regiones del interior. Y entonces vamos a ver que ¿sí? Convoca a una junta más ampliada, que, digamos, más amplia, que conocida, pasa a la historia a ser conocida como la Junta Grande. La idea es que diferentes representantes del interior participen, ¿sí? De esta Junta Grande, entonces las provincias del interior, las regiones del interior van a enviar o tienen que enviar a sus representantes, ¿sí? A una especie de congreso, si querés llamarlo, reunión o lo que fuere, en donde justamente se van a decidir, y bueno, desde el sistema de organización político, económico, de cómo se va a organizar toda la territorialidad y todo lo demás. Sí, esos, los representantes de las provincias llegan varios meses después, si no me equivoco, para fin de ese año, para fin de 1810, y ahí es donde se le cambia el nombre, la formalidad, y se pasa a llamar Junta Grande. Me causa un poco de risa en cierto punto, cómo ya se podía empezar a deslumbrar una diferencia entre comillas, si querés, unitarios y federales desde el saavedrismo y del morenismo, y después, bueno, todo lo que termina pasando una vez ya declarada la independencia y cómo el problema entre la centralización en Buenos Aires y el federalismo básicamente nos siguió durante todo ese proceso. Algunos hasta pueden sostener que nos sigue, nos continúa hasta incluso en estos años, pero como justamente es una línea que prácticamente te va marcando también la historia argentina, no solo en esta época, sino después con lo que viene, Rosas Urquizas y bueno, y todo lo que siguió después. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vos vas a ver ahí que hay toda una línea que te lleva justamente a estas cuestiones que tienen que ver con el hecho puntual de el grupo porteño y el rol crucial que este grupo cree o quiere tener a la hora de organizarse, a la hora de la representatividad también, porque el tema también en discusión están, bueno, tenemos una junta grande, pero ¿cuántos diputados envía cada provincia, por ejemplo? Ahí tenemos una cuestión. Después, el tema puntual de lo que el interior busca, digamos. El interior busca justamente no ser asfixiado por Buenos Aires con respecto a cuestiones que tienen que ver con las aduanas interiores, con cuestiones que tienen que ver con el hecho puntual de la centralidad de la entrada y la salida del comercio en lo que respecta al tema del puerto. Es decir, vos vas a ver ahí que, digamos, esta cuestión, ¿sí? Ha generado todo un enfrentamiento, ¿sí? Que en determinado momento obviamente llevó a guerras civiles entre las provincias, que en determinados momentos se hizo más visible, ¿sí? Por ejemplo, vos vas a ver que después de la declaración de la independencia, desde 1816, comienza todo el periodo en el cual empiezan a aparecer los primeros proyectos constitucionales, 1819 en adelante, y que las constituciones, los proyectos constitucionales, no van a ser aceptados por las regiones del interior, en algunos casos por ser monárquicos, por ser centralistas, por ser porteños, por no tener en cuenta la realidad del interior. Y entonces vamos a ver que un poco esto que Sarmiento dice mucho tiempo después, las provincias son pobres satélites que aplauden y lo único que saben hacer es aplaudir. Le escribe en una de las cartas quillotanas a Mitre, y tan equivocado no estaba esa mirada, digamos, la mirada de Sarmiento, ¿no? En decir que las provincias giran alrededor de ese centro que es Buenos Aires y son como satélites pobres que lo único que hacen es girar y aplaudir. Además, hasta incluso se puede ver en un dicho muy famoso en Argentina que es Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eso ya te marca en cierto punto la centralidad que atraviesa toda la historia argentina y hasta, como te decía, hasta el día de hoy, hasta incluso uno puede llegar a sostenerlo. Pero bueno, sin perder el foco tal vez de lo que es, dijimos, primera junta, Saavedra logra su cometido, hace llamar a representantes de la provincia, llegan a fin de año, se pasa a llamar Junta Grande. Después el próximo paso, si se quiere, es la formación de un primer triunvirato que, si no tengo mal entendido, se genera en cierto punto por una cuestión de dinamismo y de la dificultad de empezar a tomar decisiones importantes en tiempos de revolución en una junta tan grande, valga la redundancia. Por eso se llega a, bueno, centralicémonos en
3 personas. ¿Es así? ¿Digo bien? Exacto, exacto. Un poco retomando, antes de pasar a esto, retomando un poco la cuestión del enfrentamiento entre lo intelectual y lo intelectual, entre Moreno y Saavedra, cuando Saavedra toma la decisión de la convocatoria a la Junta Grande, que Moreno sabe que lo va a hacer y lo hace, ¿sí? Le pone un piso a Moreno, un piso legal, ese piso legal que es brillante, ¿sí? Es conocido con el nombre de Edicto de Supresión de Honores, en donde, digamos, legalmente escribe un cuerpo Moreno, digamos, porque tenía mucha pluma para hacerlo, escribe un cuerpo, digamos, legal, en donde lo frena a Saavedra, diciéndole más o menos así, como que, bueno, a ver, vos sos el presidente de la Junta, pero en realidad, digamos, sos como provisorio, no tenés la misma autoridad que la que puede tener un rey como para convocar, entonces lo suprime en cuanto a sus honores y ahí se va a Inglaterra. Obviamente, a Saavedra eso le cae muy mal, porque, digamos, le está cortando su autoridad de mando, ¿sí? La supresión de honores implicaba que, digamos, en cierto modo, no el cargo de presidente de la Junta quedaba como aplastado con ese documento que Mariano Moreno escribe. Moreno se va y bueno, pasa lo que pasa. Volviendo a lo que me preguntaba recién con respecto al tema del triunvirato, vas a ver que se produce la revolución, se produce la convocatoria a la Junta Grande, ¿sí? La Junta Grande después da, digamos, habilita a lo que sería el triunvirato. ¿Por qué? Porque después que murió Moreno, los morenistas, murió Moreno, pero los morenistas se quedaron en Buenos Aires y están vivos. Y entonces, obviamente, a Saavedra lo van a voltear en cualquier momento y lo voltean a Saavedra. Lo mandan a Saavedra hacia, ¿sí? Tucumán, porque el ejército que había peleado en el norte había sido derrotado después, durante el periodo de la primera etapa de la Guerra de la Revolución. Lo mandan ahí, ¿sí? Y cuando lo mandan a Saavedra, en Tucumán, desde Buenos Aires le mandan una especie de misiva, de carta, donde le dicen, no vuelva porque vas a tener que correr la misma suerte de Moqué Moreno, más o menos parecido. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.